a todos, bienvenidos a nuestro primer programa de Alberta TV. Hoy tenemos el gran honor de presentaros la entrevista que hemos hecho a José Alfonso, más conocido como Baldeante Mágico. Charlaremos con él sobre su teoría del todo, que estoy segura que a muchos de vosotros os va a romper los paradigmas. Es una teoría que engloba temas dispares como por ejemplo el ADN, las tablillas de Sumeria, un universo inteligente, las pirámides, en fin. Me despido hasta el próximo programa. Un abrazo. Hola a todos, estáis viendo Alberta TV. Nos encontramos en Andorra porque se está celebrando el Congreso Sapiens 2012 y tenemos la suerte de poder entrevistar a José Alfonso y bueno, vamos a poder charlar un poquito con él porque su ponencia nos ha parecido muy interesante. Así que bueno, vamos a hacer unas pequeñas preguntitas y nos vas comentando, ¿vale? Overunity significa rendimiento mayor que 1. El problema es que todo lo que es energía, lo que se estudia en la ciencia, es que el rendimiento siempre es menor que 1. Es decir, si yo tengo una energía, si yo tengo una batería, esa batería la utilizo para realizar un trabajo. Y siempre una parte se va en calor. Con lo cual, la parte que se va en calor, pues se desprecia y el trabajo que yo consigo es siempre menor que la energía que tengo, ¿vale? Luego el rendimiento es menor que 1. A partir de ahí, el calor, digamos que pasa a ser caos. Según ese concepto, significa si yo toda energía que tengo la desarrollo en hacer trabajo, calor, trabajo, calor, trabajo, calor. Cuando hago todo eso, llegará un momento en el que todo será calor y todo será caos. Sin embargo, en nuestro entorno no hay tanto calor, sino que tú tienes temperatura constante, el universo tiene temperatura constante y todo es constante. Eso significa que algo tiene que haber que no sea rendimiento menor que 1, sino que sea rendimiento mayor que 1. Y eso es lo que se llama Overunity. Entonces, sistemas Overunity es ese regenerador cuántico. Y eso tiene que ver con Tesla, porque Tesla precisamente lo que descubrió fue eso. Un sistema Overunity significa que lo que hizo fue poner condensadores. Condensadores es que almacenaba la energía en esos condensadores y cuando tenía cierta energía, pues bueno, suponte dice, he puesto ahí pues 3 kilovatios. Entonces hacía un disparo instantáneo, ¡clac! Y al hacer el disparo instantáneo, medía qué energía se había generado y descubrió que generaba más energía de la que había almacenado. Entonces dice, eso es Overunity. He sacado de aquí más energía de lo que tenía, ¿vale? Con lo cual, a partir de ese concepto, significa que pues puedo sacar energía de todos los sitios. ¿De dónde salía la energía? Pues la sacaba del vacío, ¿vale? Eso es el concepto de Overunity y esa es la gran importancia. ¿Y qué significa? Que si el otro producía calor, el Overunity va a producir frío. Lo que pasa es que tiene un pequeño truco y es que para hacer eso se hace con pulsos cortos. Es como si tú tienes algo muy organizado y la forma de sacar energía del vacío es ir raspándola, clac, 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 y cada vez que raspas, a ver, si queréis os lo explico. La idea, para que lo entendáis, es, tenemos un depósito de agua, ¿vale? Y ese depósito de agua pongo una manguera. Entonces, yo lo que hago es, abro el grifo y sale el agua. Bien. Overunity, para sacar la energía del vacío, el truco está en yo tengo el depósito de agua y tengo la manguera. Y yo abro el grifo. Pero si os dais cuenta, antes de que salga el agua, siempre pega un latigazo, ¡clac! Y luego sale el agua. Entonces el truco está en abro el grifo, pega el latigazo y cierro el grifo. Al haber cerrado el grifo no ha salido agua, pero he obtenido el latigazo, he conseguido la energía. Entonces, abro grifo, cierro grifo, abro grifo, cierro grifo. Voy dando latigazos al final, pero realmente no he consumido nada de agua. Ese es el sistema oficial de sacar energía del vacío. Que el agua no lo he gastado, pero he producido la energía abriendo y cerrando el grifo. Entonces, lo único que tengo que estudiar es a qué velocidad tengo que abrir y cerrar el grifo. Sí. A ver, cuando hemos dicho antes lo de la mecánica cuántica, los estados fundamentales cuánticos, pues hay uno, no sé si es el N2, L2 y tal, que es como un donus, ¿no? Pero un donus que luego al final te crea una capa externa. Entonces, como funciona la Tierra, o por lo menos lo que queremos aportar aquí como nuevo, es que la Tierra absorbe, es un doble donus, absorbe por los polos, absorbe por los dos, como si tú tienes un imán, y no es polo positivo y polo negativo, no. Absorbe por un lado, o sea, si yo el imán lo pongo por el positivo y lo pongo al hierro, veo que se atrae. Le doy la vuelta y también se atrae. Luego absorbe por los dos. Solo se rechaza
cuando pongo uno positivo y uno negativo juntos, pero es porque el giro de absorción es diferente. Entonces, el planeta Tierra, como funciona es que absorbe tanto por arriba, por el polo norte, como por el polo sur, pero en un sentido, absorbe en el sentido de las agujas de reloj y el otro en sentido contrario. A partir de qué es eso, luego se crea la atmósfera que todos conocemos. Entonces, lo que yo aporto es que el ciclo del agua, hay un ciclo externo que todos conocemos y que está súper estudiado, que es, por ejemplo, el ciclo del agua, pero existe otro ciclo exactamente igual, pero que circula por dentro de la Tierra, que lo que hace es que todo el CO2, H2O, todo lo que va a la atmósfera, una parte acaba entrando por los polos. Y una vez que entra por los polos, entra al centro de la Tierra, llega al centro, allí colapsa. Una vez que ha colapsado, pues se descompone todo eso, vuelve a salir y vuelve a salir en un batiburrillo de todo eso que ha descompuesto, que es lo que se llama crudo. Entonces, al ser crudo, pues intenta salir y queda atrapado en las partes impermeables del interior de la Tierra y se crean lagos interiores. Es decir, eso es una doble el planeta Tierra sería una trituradora, pero de doble capa, la exterior que todos conocemos y una interior. Vale. Es renovable porque realmente yo cuando hago el proceso de combustión creo el CO2 y el CO2 va a la atmósfera, vuelve a entrar por los polos, llega al centro y se acaba convirtiendo en hidrocarburos. No se convierte en CO2, se descompone, pero al final es eso, es una mezcla de hidrógeno, carbono, entonces se descompone, creado el crudo, lo saco, lo refino y por eso es renovable. Lo más fácil de explicar es la sinapsis. Cuando tú entiendes la sinapsis de la célula, pues sabes que entre una célula y otra, ¿vale?, hay un espacio y ahí se produce, pues mandan eso, ¿no?, toda esa noradrenalina, adrenalina, todas las hormonas, la dopamina, y mandando más o menos, encima que se manda en forma de bolsitas, o sea, se coge la produzco, coge una bolsita, la lleva aquí y cuando lleva aquí abro, ¡pap!, y se quedan esas partículas, se quedan en el centro y luego entran por unos agujeritos a la otra, ¿no? Eso es lo que se llama sinapsis. Bien. Pues entendido eso, porque tú variando ese flujo, esa cantidad, es con lo que tú regulas el cuerpo. Al igual que antes intentamos explicar cómo se regula la temperatura, con esto es con lo que se regula todos nuestros sentimientos, todo nuestro comportamiento y tal. A partir de ahí, nos cogemos el universo y analizamos la parte más cercana a la nuestra, que es entre el Sol y la Tierra. Y entre el Sol y la Tierra es un proceso exactamente igual. Hay una sinapsis. Entre el Sol y la Tierra está ese flujo, por eso ahora mismo todo el mundo lo que está es pendiente de esas manchas solares, de eso que sale del Sol, porque ya está asumiendo todo el mundo que es una sinapsis. Y con esa variación de flujo que se produce entre los dos planetas, bueno, entre el Sol y la Tierra, es con lo que se regula. Y se regula exactamente igual que nuestro cerebro. Lo de la cámara de fotos, con flash. Sin flash no va, ¿eh? Tiene que ser flash. Tiene que ser una cámara de fotos antigua, porque es el ejemplo visual más fácil de entender de cómo funciona la pirámide de Keops. La pirámide de Keops simplemente, pensemos en una webcam, ¿no? Sí. Entonces tú tienes que poner una webcam que saque holografías, no fotografías, sino holografías, donde la información se puede incrustar en un fotón, y que esa webcam dure 5.000 años. ¿Cómo lo haces? Tienes que poner una pila, entonces en esa pila es la misma pirámide que la que concentra la energía, tienes que poner un flash. Ese flash es para obtener la información. Si yo aquí voy a sacar una fotografía y es de noche, si no tengo un flash resulta que no tengo nada. Entonces tengo que lanzar el flash. El flash estaba en el sarcófago, ¿vale? Era esa orgonita que se cargaba y una vez que se ha cargado, pues se dispara. ¿Por qué sabemos cómo funcionaba? Porque eso que había ahí es lo que luego se lo llevaron los judíos, iban en el Arca de la Alianza y deambuló por ahí, ¿no? Entonces todas las historias que nos cuentan de Indiana Jones en busca del Arca perdida, sí, pues eso es lo que hacía, lo que estaba en el sarcófago. Realmente la forma de eso es un flash. Entonces ese flash cada vez que se disparaba, llegaba al objetivo que vas a fotografiar, o sea, al objetivo del cual vas a obtener la información. Si yo tengo una cámara de fotos y voy a fotografiar, pues yo qué sé, el sofá ese, lanzo el flash y esos fotones llegan allí, obtienen la información de ese sofá, me devuelven y ahora yo proceso. Los procesos, si tengo una cámara de fotos, pues lo pongo ahí en la película, o, que era lo que hacía la cámara de Keops, esa información, tengo una portadora, una señal, era como una webcam, que lo que hacía era, la enviaba al espacio.
Entonces, es el ejemplo más fácil de entender que lo que hacía es una cámara de fotos antigua con un flash fijo que se estaba disparando cada cierto tiempo y que iba sacando fotos a la cámara subterránea. Y el otro era, que se me ha olvidado. ¿Y que por qué hay tantas pirámides? Había tantas pirámides porque cuando entiendes para qué sacaban esas fotos, realmente era para obtener muestras, ¿vale? Siempre, todo proceso automático que hagas, vas a mandar unos comandos, pero luego tienes que ver unas muestras para obtener los resultados. Lo que antes decíamos, si tú tienes una antena, lo primero que tienes que saber es que si esa antena transmite o no, porque alguien te puede reclamar y tal. Entonces lo que se hace es se pone una antena monitore cerca, ahí obtiene la información y así tú en remoto puedes saber lo que está saliendo de la antena grande. Entonces, todo ese proceso que antes hemos explicado de la sinapsis, del planeta Tierra, todo ese mundo universal donde se puede gestionar todo, manda la información por esas autopistas de la información, pero luego tengo que poner una pequeña sonda que me esté mandando muestras para ver el resultado que yo estoy obteniendo, ¿vale? Entonces, la información me llega por el flujo que me llega del Sol, ¿vale? Ahí afecta en la Tierra. El objetivo ese inicial era estabilizar la Tierra, porque es el objetivo principal. Si no tenemos una Tierra estable, con una atmósfera estable, con un proceso ese de las recicladoras que hemos dicho antes, que funcione bien, no va a funcionar. Entonces tengo que estabilizar la Tierra obteniendo muestras, y ese es el proceso. Y tengo que, como eso se tarda mucho y es una labor difícil, pues tengo que construir un proceso de muestra que dure muchos años. Yo, como he dicho, me llamo Valdeán de Mágico, ¿vale? Es un pueblo de Castilla. Empecé estudiando los símbolos, allí los templarios, no sé qué, y en toda esa historia de vorágine de símbolos, de estudiar y tal, pues llegas a los trabajos de Hércules. Y cuando vas a los trabajos de Hércules, pues eran los 12 trabajos, eran la sabiduría, y llegas al trabajo número, creo que era el 11. Y el 11 es que le mandaron a Hércules que tenía que ir en busca de la manzana de la sabiduría. ¿Y dónde tenía que ir? Al jardín de las Hespérides. Entonces dice, coño, en la manzana está la sabiduría. ¿Y dónde está? En el jardín de las Hespérides. Entonces yo, pues rápidamente me cogí Google y dije, a ver, el jardín de las Hespérides, ¿dónde están las Hespérides? Y aunque he escrito por ahí 25.000 cosas, yo como voy exageradamente a lo fácil y resumo todo mucho, pues digo, a ver, Hespérides. Va, pero eso es todo muy fácil. Las Islas Canarias está dividida en dos partes. Una que son las Islas Afortunadas. Las Islas Afortunadas son Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro, y las Islas Hespérides, que son Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Luego dije, pues es muy sencillo, si estas son las Islas Hespérides, lo lógico es que el jardín de las Hespérides esté en las Hespérides. Entonces me cojo y me fui a busca de la manzana al jardín de las Hespérides, es decir, me fui a Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. Allí descubrí un amigo que me dice, oye, ¿tú te has dado cuenta que la escritura que nosotros escribimos está artificialmente diseñada? La A, la B, la C y tal, y que eso coincide con el sistema de IBM que está diseñando y tal, ¿no? Y me mandó toda la información, me dijo, y que eso está en los paneles de Lanzarote y de Fuerteventura, o sea, en las Islas Hespérides. Y dije, yo iba tú, pues es verdad. Entonces ya dije, pues ahí está la sabiduría, ¿no? Luego ahí descubrí que efectivamente estaba el jardín de las Hespérides, y luego también descubrí que estaban los campos elíseos, que eran... No, los campos elíseos no están en París. Los campos elíseos están en el jardín de las Hespérides. Y esos campos elíseos, cuando llegas arriba, alucinas. O sea, yo cuando llegué, es una explanada, más o menos de, yo que sé, hecha 100 metros, que está tallada, tiene unas figuras talladas, y yo dije, ahí va, esto es artificialmente tallado. Y está artificialmente tallado y está exactamente igual que está tallado de las líneas de Nazca. Pero lo más importante de ese jardín de las Hespérides con ese símbolo es que ese símbolo que está ahí tallado coincide con el símbolo que está en la entrada de la pirámide de Keops. Luego dice, lo hicieron la misma que cuando dijeron a Hércules, es decir, vete en busca de la manzana de la sabiduría, es decir, vete en busca de la escritura. Y lo de la manzana es porque tú estás... Si tú entiendes cómo funciona la manzana, es la estructura básica fundamental que describe todo. Entonces, es decir, es muy sencillo. ¿Tú quieres saber cómo está el interior de la Tierra? Parte la manzana por dos y ves, está hueca y dice, ahí va, pues sí.
¿Está la flor de la vida? Los partes así, dice, ahí va, pues es verdad, está diseñada la flor de la vida. O sea, que es intuitivo total. Además, la manzana también es un símbolo de la Biblia, ¿te acuerdas, no? En el Edén te dieron la manzana y la serpiente. La serpiente es el ADN, el fruto prohibido, que está siempre buscando el fotón. Lo que antes hemos dicho, que trabajamos a nivel fotónico. O sea, nuestro cuerpo va a trabajar fotón a fotón. Pero ese fotón a fotón lo caza. O sea, va a la caza y captura. Por eso el ADN es dinámico. Eso es lo que se llama los gradientes, ¿no? Se produce un gradiente y va produciendo un torbellino. Cuando tú estudias el tiempo, pues es así, torbellino se produce porque se ha producido un gradiente de presión, y pues así es como el ADN va intentando cazar ese fotón, lo caza y ya tengo la información. Eso es el germen de las Hespérides y la manzana. Muy bien. ¿Cómo lo relacionas? Somos máquinas moleculares artificialmente diseñadas. Entonces, antes hemos dicho que alguien tiene que absorber la información, ¿vale? Se absorbe. Si yo tengo el móvil, ¿quién absorbe la información? La antena. Ni más ni menos. La antena es la que coge la información, ¿no? La absorbe. Encima, muchas veces, incluso antiguamente cuando se veía, se ponía en forma de bobina. Ahora ya, pues bueno, las antenas nuevas son fractales. Pero el fractal es exactamente igual. Absorbe la información. Luego, una vez que la has absorbido, la información, tienes que procesarla, ¿vale? ¿Quién la procesa? La procesa el cerebro. O sea, el cerebro sería como la CPU. Es el hardware. El hardware son las centrales telefónicas, pero ahí no está almacenada la información. La información está almacenada en los servidores. ¿Y nosotros dónde tenemos esa información que son esos ifotones? Está almacenada en nuestro alrededor. Entonces, el aura es toda esa información, todos esos ifotones que hemos ido cazando y que luego no dejamos salir. ¿Vale? No dejamos salir porque lo volvemos a cazar. Como estás siempre cazando, cuando va a salir, vuelves como tú estás en el planeta Tierra, estás dentro y no puedes salir, ¿vale? Porque te atrae la gravedad. Por lo mismo pasa. Toda la información que tú atraes, lo que antes hemos dicho, desde la primera célula, que empiezas a absorber la información de la madre, y la segunda absorbe más, y la suma de toda esa información que tú has absorbido, todo está a tu alrededor, eso es el aura y eso es la conciencia. Muy bien. Está bien. Se ha entendido eso, ¿no? Que llegan, se van moviendo. Pero cuando esos paquetitos de energía se van anidando, se van creando, pues ya ha creado una estructura. Ahora, ¿cuál es el tamaño de esa estructura? Desde el infinitamente pequeño al infinitamente grande. Si tú el infinitamente grande le quieres llamar universo, pues ese es el universo. ¿Cómo se crea? Pues igual que el infinitamente pequeño. Creando una estructura, y esa estructura solo se crea, lo que antes decíamos, cuando se tiene la máxima eficiencia. Ese doble toroide. Todo es exactamente igual. O sea, el método de cómo se organizan las cosas son exactas. Lo que antes hemos dicho. Yo no entiendo muy bien cómo funciona esa conciencia universal, pero funciona como... La idea mía es muy sencilla. Para entender las cosas, pongo un ejemplo. Porque yo intento explicarte cómo funcionan las ondas, ¿no? ¿Qué sale por esa antena que es vertical? Y, por muchas fórmulas, ecuaciones de Maxwell, no hay forma humana de entenderlo. Pero ahora digo, a ver, ¿tú entiendes cómo funciona una antena parabólica? Pues no. Digo, vale. ¿Pero tú entiendes cómo funciona un faro del coche? Tú ves el faro del coche y ves una bombilla, ¿no? Y ves que si el faro sube para arriba, la bombilla para arriba, luego abajo, la bombilla. Eso sí lo entiendo porque lo ves, ¿no? Para antena parabólica lo mismo, ¿vale? Eso es lo de como es arriba, es abajo. Lo que intentas utilizar siempre es un ejemplo que conozcas y a partir de ahí lo trasladas. Entonces dices, a ver, quiero saber cómo funciona la conciencia universal que me creó a mí, que es súper inteligente. ¿Soy capaz de entender cómo funciona mi cerebro? Pues no. Pero funciona igual. Sí. ¿Entiendes? Entonces ya dices, vale, no entiendo muy claro cómo funciona mi cerebro, pero sé que hace cosas, sé que crea, ¿vale? Y crea, oye, cosas bastante serias. Construye un hotel, construye una cámara, o sea, tenemos cierto poder de creación. No lo entiendo muy bien, pero lo que sí creo es que eso que es superior, que funciona exactamente igual, y que si nosotros somos 10 billones de veces más grandes que una célula, luego seríamos 10 billones de veces más grande que una célula, más inteligente que una célula, pues no pasaría al revés. Digamos, el siguiente nivel de conciencia sería 10 billones de veces más inteligente que nosotros. El siguiente, por encima habría 2. De hecho, yo siempre que hablo de Dios, yo siempre diferencio dos cosas, ¿no? El Dios con mayúscula y el Dios con minúscula. El famosísimo dioses que nos habla siempre David, de los Anunnakis, yo a esos dioses los llamo con minúscula.
¿Por qué? Porque era a los que nosotros llamábamos dioses, Ya. pero realmente eran seres como nosotros, más o menos inteligentes, Sí. pero más o menos. Y llamo Dios con mayúscula a esa conciencia que funciona igual que nuestra conciencia, pero muchísimo más grande. Claro. ¿Vale? Eso es como lo defino. Pues el ADN es una antena artificialmente diseñada, pero que tú la ajustas a una frecuencia o a otra dependiendo de un código de colores. Cuando tú coges unos cables, dos cables de teléfono, verás y te fijas que aparecen unos códigos de colores. Y esos códigos de colores te describen las características del cable y tal. Y una de las cosas que te describen son la torsión que lleva ese cable. Porque la gente dice, bueno, pero por el cable, por los pares, van electrones. Dice, no, así no funcionan las comunicaciones. La comunicación de los pares va por el exterior. Se crea un entorno, ese campo magnético, ese flujo de fotones que decíamos antes y que va por el exterior. Entonces lo que se hace es se le va girando constantemente para que cree un efecto que no afecte al par de al lado. O sea, se crean frecuencias de trabajo diferentes de un par con el otro par. Y así consigues pues que lleguemos ahora mismo ya a mandar 300 o 500 megabits por segundo por dos simples pares de cobre, a base de torcerlos. Luego, ¿qué es el ADN? Es exactamente igual. Cogemos 4 colores y esos 4 colores lo vamos ajustando para llegar a la frecuencia de trabajo determinada. Entonces, cada gen no es ni más ni menos qué frecuencia va a trabajar, qué tipo de fotones va a absorber. Entonces, es como si fuéramos pues un sistema de imagenio, pero que tiene 30.000 canales. Y de esos 30.000 canales, pues dice, coge el canal 1, coge el canal 3, coge el canal no sé dónde. Y cada uno está ajustado a un canal. ¿Qué es lo que pasa si un gen de esos lo tienes alterado? Pues que vas a ver el canal mal. Luego, efectivamente, si el gen lo tienes mal, el proceso está mal. O sea, no va a funcionar bien. Pero la información está en el gen, no. La información está en el entorno. Es lo que se llama epigenética, ¿vale? Pues eso te dice, bueno, pero yo heredo la información de mis antepasados. Sí, lo heredas, ¿vale? Y eso, básicamente, es que para eso el ADN es antenas puras y duras. Como si tuvieras, tú coges un móvil y lo tienes en blanco. Y lo primero que haces es que absorbo el sistema operativo, ¿vale? Y luego le voy cargando programas. Pero ¿de dónde carga esos programas? ¿Del ADN? No, el ADN hemos dicho que solo lo absorbe y sabe que tiene que estar sintonizado a la frecuencia de la madre. Absorbe esos primeros programas. ¿Quién se los da? Tú. ¿Y qué pasa si esos primeros programas ya los has heredado erróneos? Programas, si tienes un virus en ese programa. Si algún antepasado tuyo tuvo un trauma muy gordo y alteró uno de esos ficheros, pues que lo va a transmitir. ¿Y ese trauma se podría manipular? Efectivamente, eso se llama la biodecodificación, eso ya se comercializa, ¿no? La biodecodificación. Porque eso sería muy interesante, ¿no? No, claro, hay un negocio ya grande metido en esto. La biodecodificación consiste en... Hay muchísimas enfermedades, porque el problema de todo eso es que ese software que está erróneo, luego se somatiza y hace que altere a la parte física. Entonces la parte física dice, no, pero bueno, a mí realmente lo que tengo manchas en la piel. Sí. Y voy a alterar la piel. Dice, no, perdona, las manchas en la piel te salen porque tienes alterado el ficherito, entonces lo que tienes que cambiar es el ficherito y entonces se cura. Pero no, actualmente la ciencia lo único que hace es atacar las manchas de la piel. Pero ya empiezan a salir metodologías para alterar. El principal es la biodecodificación. Biodecodificaciones intentan que tú retrocedas todos esos ficheros, llegas hacia atrás, hasta que llegues el problema, detectes el problema y luego pues decir, a ver, tengo que solucionarlo, ¿vale? O sea, que existe. Eso es verdad también. Yo, si tengo tiempo de hacerte una entrevista, me gustaría preguntarte sobre si es posible viajar a través del tiempo. Eso lo he preguntado yo antes también, lo de sí, los lo neutrinos. del tiempo no, lo del tiempo no. Lo del tiempo nada, está en fuera mi teoría el tiempo no existe, el tiempo es un invento nuestro. ¿Ah? Es un invento. El tiempo es una percepción. Yo solo hablo de anidamiento. Es una percepción. Es una percepción. Con el tiempo, yo creo que nos han engañado todos con el tiempo. Yo no he hablado nunca de tiempo. ¿Te has quedado descolocado? ¿Te has quedado descolocado? Bueno, yo siempre he hablado de información. Tú puedes obtener información o mandar información. A las 001 es la hora que hay claro. Y se ha acabado y yo me levanto. Pero tú te das cuenta que y punto. Yo lo que empiezo todo esto diciendo, no, olvidad todo, ¿vale? Y es exageradamente simple. Radicalmente diferente. Entonces yo ya no te hablo ni de gravedad, ni de relativismo, ni de tiempo. En relación a Einstein y a la teoría de la relatividad. Claro, pero yo te hablo de y Tesla. A las películas de Regreso a Futuro, si claro. has visto la saga, ¿no? Ya.
que no sé, ¿qué opinas? Claro, a ver, el problema es que hubo ahí una lucha de poderes entre Einstein y Tesla, ¿vale? Ganó Einstein. ¿Era cierto? No. Einstein te decía, existe el vacío, que luego dice, pero es imposible. O sea, tengo que decir que existe el vacío, pero realmente es técnicamente imposible que exista el vacío, pero todo el mundo asume. Entonces, llega un momento en el que Einstein coge el poder de la ciencia, todo el mundo debe de seguir a Einstein, pero no significa que todo lo que diga sea real. No significa. A Tesla, al revés, se le marginó totalmente y no significa que todo lo que decía Tesla pues fuera ni real ni mentira. Cada uno tenía sus cosas. Hay cosas de Einstein que son reales como la vida misma, que es lo de la velocidad de la luz, e igual a mc2, pero luego ya lo de la curvatura, espacio-tiempo y tal, pues bueno, son formas de cuadrar fórmulas matemáticas para integrarlas en todo el sistema que habían heredado de la física. Entonces yo lo rompo radicalmente. Digo, hay que olvidarse de todo. ¿Me puedo preguntar otra cosa? Es cierto que si tú vas en un avión en dirección a la órbita de la Tierra, ¿te crece la barba más deprisa? ¿Y si es a la inversa, tarda mucho más? ¿O es un mito? Pues buena pregunta, la verdad que me ha dejado pensando, porque eso era lo que yo antes intentaba decir, que siempre todo tiene que ir en el mismo sentido. Entonces, siempre que vaya todo en el mismo sentido, pues lo lógico es que crezca digamos que más, porque es el normal más el otro que te ayuda. Y sin embargo, si vas en contra, pues todo van a ser trabas. No va a estar sincronizado. Todo ese... O sea, la idea del tiempo, para mí siempre la descarto totalmente. Pero el proceso de sincronización no. Todo está sincronizado. Entonces tú, si vas contra corriente, tú dices, ¿sabes? Yo voy nadando a favor de corriente. ¿Nado más rápido o no? ¿Nado más rápido? ¿O no? Nado más rápido. ¿Y si voy en contra? Nado peor. Pues es igual. Entonces, si tú dices, la barba, voy siempre a favor de corriente, pues lo lógico es que me crezca lo normal más un poco más que me ayuda a la corriente. ¿Voy en contra? Pues voy a ir en contra. O sea que no es un mito, tiene sentido. Sí, Pero tiene sentido. el tiempo no puede ser una manera de medir el movimiento del universo. Sí. Es un invento tuyo. Sí, es una medida, pero que tú te has inventado. Exacto. Yo no la necesito. La necesitamos para cuantificar ciertas Claro. cosas dentro de nuestro sistema. Pero- No es un concepto. Pero envejecemos, ¿eh? Pero Y, el movimiento sí que tú tienes 44 años y esta chica tendrá 20 y es así. Pero Yo eso es también te quiero, David. pero envejecemos porque tenemos errores. Envejecemos porque en toda esa información se van acumulando errores. Pero transcurre un tiempo, sí, transcurre un ciclo vital. pero tiene que ver con el replicaje. Nosotros nos replicamos. Somos máquinas moleculares, que es lo que decíamos, somos paquetes que le ponen el time to live. El time to live es el tiempo para vivir. ¿Por qué? Porque no puede existir la inmortalidad. Si existiera la inmortalidad, el sistema se va al garete. Yo cuando creo un sistema de comunicaciones, todo paquete le tengo que meter siempre el tiempo para vivir. ¿Por qué? Porque si no se lo mete y ese paquete tiene que ir al distante y no llega, empieza a dar vueltas y me satura todo el sistema. Entonces siempre se le pone el tiempo para el time to live y cada vez que pasa por un conmutador se le resta uno, se le resta uno, se le resta uno y tú configuras el time to live. Normalmente se pone a 256. Cuando ha llegado al máximo de 256 y el primero que ve que está a 0, lo descarta. Entonces con las células es exactamente igual. Todas las células tienen el time to live, excepto las células madre y las cancerígenas. La célula madre es la primera de todas, no muere, no tiene el time to live, por eso son mágicas. ¿Vale? Las células madre las pones en un sitio y absorben la información de ahí y a partir de ahí empiezan a hacer el trabajo ese. Por eso tanto desarrollo con las células madre, ¿no? Dice, a ver, y a mí se me ha caído la uña y tengo no sé qué. Coja células madre auténticas, las pongo aquí y ¡cha! Aprende, coge la información de todo su entorno y aprende a hacer uña. Pero es que la pongo en otro lado y aprende a hacer uña. O sea, la célula madre no tiene el time to live. Y la otra que no tiene el time to live de morir son las células cancerígenas. Y no lo tienen porque ha absorbido tanto error que al final es todo errores y no sabe ni morirse. Entonces, como no sabe ni morirse, porque es error, ¿qué es lo que hay que hacer? Darles quimioterapia, hay que matarlas. Pero todo lo demás, el cerebro tú envejeces porque al replicarse
vas cometiendo errores. Todos los días tú por la noche te de eso y lo único que haces es reexplicarte. La base de datos, tú la ven aquí y hago un backup. Pero claro, siempre hay errores. Cada vez vas a tener más errores, más errores, más errores. Y llega un momento que, joder, que prácticamente todos son errores. Entonces ya... Buena pregunta. Gracias. La obsesión mía es que, lo que antes he dicho, que está la LAN, ¿vale? La LAN, red de área local, la MAN, red de área metropolitana, la WAN, que es red ancha, y luego una red que yo me he creado, no me la he creado yo, ya existe, es universal, pero que es la que yo intento descifrar, que es la WAN. La WAN es Universal Access Network, ¿vale? Técnicamente funciona igual. Una vez que técnicamente funciona igual, simplemente es el concepto que tenemos de LAN, que sería cómo funcionarían las comunicaciones en este edificio, al concepto que es de MAN, que es cómo funcionarían las comunicaciones en toda la ciudad, al concepto de WAN, que sería en todo el país, ¿vale? Lo trasladamos a WAN con U de universal. Una vez que entendemos que ese concepto es exactamente igual, pues un core, un círculo de las cosechas, sería exactamente igual que tú estás utilizando ahora Internet. ¿Vale? Si tú estás dentro de la LAN, resulta que de la LAN no puedes salir de la LAN. Entonces yo puedo comunicarme con este ordenador de aquí, con este ordenador de allá. No puedo hacer nada más. Tienes que entrar en la WAN para acceder, por ejemplo, pues a Madrid. ¿Vale? Te tienes que poner un router y salir fuera. Pues para salir al espacio tendrás que entrar en la WAN. Sería exactamente igual. Pero la hora de transmitir los mensajes sería, el proceso es igual. Por eso cuando en el círculo de las cosechas mandaron el mensaje en código ASCII, a los 20 años o por ahí nos respondieron en código ASCII, ¿no? Y dicen, yo soy de componente de carbón, y otros dicen, yo soy tal, y va, y me manda una fotito, y yo, va, pues tío, una fotito y tal, ¿no? Claro, el problema es que al final están llegando a tal nivel de resolución que es increíble. Dice, ¿cómo funciona? Pues dice, pues sí, yo ahora mismo con mi ordenador estoy mandando con el WhatsApp a tal nivel de facilidad y resolución que es exageradamente simple. Pero cuando tú ves esa información que nos mandan, muchos tienen la firma. Y ves que son firmas diferentes, son razas diferentes, pues es igual, a mí me llega un fichero y puede ser de Perú, puede ser de China, puede ser de no sé dónde. Pero tecnológicamente funciona exactamente igual. Y a tu juicio, ¿cuál es el crop circle más importante? Hombre, a mí el que más me gusta es el que describe ese que he puesto ahí, que describe cómo funcionan las comunicaciones, sobre todo porque describe cómo funcionan las comunicaciones, que coincide exactamente con lo que yo digo de la pirámide de Keops. Pero me gusta mucho porque lo descubrí a posteriori. O sea, no fue que yo vi el dibujo y a partir del dibujo descubrí lo de las pirámides de Keops, sino que yo entendí cómo funcionaba la pirámide de Keops y luego dije, joder, ¿cómo lo dibujo esto con mis regeneradores cuánticos? A ver cómo pongo. Pues claro, tiene que ser un redondel y ese redondel tiene que entrar la información, entrar, volver a salir. Y yo me estoy comiendo el terro, y cuando veo el círculo digo, pero se está aplicado aquí, perfecto. Entonces a ese le tengo muchísimo cariño. El resto de los demás, lo más importante, lo que yo veo más es que cada vez que alguien analiza los círculos de la cosecha, lo tradicional, ¿no? Asocian las bolitas, asocian con planetas, y Venus se junta con Marte, tal, no sé qué, y yo digo, sí, pero no. Normalmente todo eso es información que va entrando y que nos la van intentando explicar. Entonces, hay una mezcla de todo. Digamos que en los círculos de la cosecha hay tantísima información, pensemos que en el año 2000 creo que hubo 4.000 círculos de las cosechas. Entonces es una base de información que ahora cada uno de nosotros la podemos aprovechar como queramos. Ya digo, yo ahora, la obsesión mía, lo que más me interesa, es eso de los cristales fotónicos. Cristales fotónicos es que se maneja fotón a fotón. Entonces, personalmente creo que nos están dando mucha información, muchas de las estructuras que nos mandan, es cómo manejar esos fotón a fotón. Hasta ahora no, hasta ahora nosotros trabajamos con portadoras, con señales limpias, no con una señal. Si estamos pensando en una señal de la luz, significa que yo voy a coger un fotón, uno, y lo voy a analizar y voy a ver lo que hay ahí, ¿vale? Y eso, yo creo que información básica está en todo eso. Otra cosa que la gente lo vea o no lo vea. Me quedo con Nassim Haramein. Solo existe la dimensión cero. Los demás, la 1, la 2 y la 3 son inventos. Y ya digo, la teoría esta es exageradamente simple. Todo eso es un puntito, y ese puntito, ese fotón, puede ser o más grande o más pequeño. Lo puedes poner en línea y crear dimensión 1, lo puedes crear en un cuadro y poner dimensión 2, pero yo creo que ahí Nassim Haramein ha grabado muchísimo y le explica perfectamente bien, dice, hay una y ya está, y ese es el punto.
Luego, un tema un poquito más, bueno, el ser humano desde sus comienzos así ha estado siempre subordinado. Entonces, me gustaría saber ¿por qué nos quieren controlar? ¿Cuál es el motivo real? Nos están adiestrando, no controlando, adiestrando, porque no sabemos, nos están guiando, nos están enseñando el camino. A ver, tú a tu hijo le controlas. No tengo hijos. Oh, qué suerte, vete tranquila. Yo sí, le controlo, sí. Le quiero, sí. Bueno, pero es tu Les- hijo. Pero, ¿Y yo que soy de ellos? Sí, pero... ¿Y yo que soy de ellos? No sé. Ah, me están adiestrando, me están educando. Lo que pasa es que a veces o me educan por las buenas o por las malas. Curiosamente, crean centrales nucleares, ven que no, oye, y se destruye. Hay una en Japón, y se cae. Me están educando, por la buena o por la mala. Ahí es lo que dicen, los ovnis, todo va bien, no se ve ninguno, tú haz algo raro. Ahora cómo aparecen. Yo siempre digo, tú vas por la calle y ves 45.000 cables de comunicaciones, y no hay nadie, todo va tranquilo, no pasa nada. Tú rompe un cable. Cuando rompas un cable, ves que a unas 2 horas ya aparece alguien por allí mirando. Aparece alguien. Y a las 4 o 5 horas verás que aparece alguien y lo une. ¿Entiendes? Es lo que digo. Ellos manejan toda esa información y nos controlan. Pero el objetivo simplemente es educarnos. Lo que pasa es que a veces nos armamos la de Dios, destrozamos, por lo que dicen lo de los Anunnakis, ya cuando eran los gigantes, y aquello era el caos total, y dice, mira, esto no lo puedo controlar y se me ha ido de las manos. El objetivo simplemente es educarnos. Es lo mismo. O sea, al igual que yo cuando explico la teoría esta, nunca hablo de tiempo, nunca hablo de fuerza de gravedad, nunca hablo siempre, solo hablo de ese anidamiento que crea una estructura perfecta y que gira en un sentido o en otro. Además es que es curioso, porque cuando ves el planeta Tierra, hay alrededor 2 cinturones, que son los cinturones de Van Allen, es como si fuera el anillo fotónico, esas son autopistas de información, ¿no? Entonces cuando vas a ser el cinturón de Van Allen, se crean dos canales que es fotónico a tope, o sea, por ahí hay una autopista a lo bestia. De hecho, una de las cosas que se dice de por qué el hombre realmente no ha podido ir a la Luna es porque no ha podido atravesar por ese cinturones de Van Allen. Y cuando lo digo porque es que hace una semana la NASA ha mandado unas sondas para analizarlas, digamos, en profundidad. La NASA va siempre al grano, va a cosas serias. Sabe que si eso lo tiene que controlar muy bien. Pues bien, cuando analizas esos cinturones de Van Allen, resulta que en el de abajo todas las partículas van girando en un sentido y entran por el polo correspondiente. Y cuando vas el de arriba, pues todas circulan en el sentido contrario y entran por el polo correspondiente. ¿Por qué? Porque las partículas suponte que llegan al polo. Y hemos dicho que el polo gira en un sentido y el otro en el otro. Gira en un sentido. La partícula que me llega gira en el mismo sentido. ¡Chu! La sube para adentro. Gira en el sentido contrario. ¡Chu! Sale disparada para afuera. Sale disparada para afuera, pero entra en el anillo que va y va al sentido al polo opuesto y le pasa exactamente lo mismo. Que entra, gira o no entra. Es así. ¿Ves? En esa teoría solo hablo de giro. Entonces digo, una vez que solo hablo de cómo giro, ¿cómo controlo la gravedad si me está trayendo? Yo soy una nave espacial y tengo un platillo volante y gira. ¿Cómo controlo la gravedad? ¿Girando en el otro sentido? Si yo giro en el otro sentido, me alejaré. Si giro en el mismo, absorbo. Entonces, si yo tengo una piedra artificial, o artificialmente o naturalmente creada, Sí. o sea, si yo la he creado en una fábrica, bueno, ya está alterada, ¿no? Pero si es algo que se ha creado naturalmente, todo lo que se crea naturalmente tiene que seguir esos ciclos de giro. Es decir, cuando tú coges un diamante, coges ese diamante y lo cortas según el giro, porque si no se te va a romper. Cuando tú ves las calaveras de cristal esas que hay, curiosamente, una de las cosas que se ve es que está en el sentido contrario. Si está en el sentido contrario, dice, ¿cómo lo han hecho? Pues muy fácil. He invertido el giro, lo he ablandado y ahora he puesto un molde. Y al ponerlo en el molde, pues me ha salido perfecto como el molde. ¿Entiendes? Entonces, la antigravedad solo se consigue invirtiendo el giro de lo que sea. Antes decíamos, tú coges una piedra, el ejemplo que hemos dicho del castillo de corales es que es exageradamente simple, ¿no? Porque lo ves, es un concentrador, absorbes lo que salga, lo que sea, me da igual, lo llevo hasta un punto y cuando está aquí lo vuelvo a reflejar pero en el sentido contrario. Con lo cual, todo lo que me voy llegando, aprovecho lo que él envía para yo mandárselo en el sentido contrario. Entonces, voy a contrario. Y cuando llevo media hora al contrario, pues he conseguido poner prácticamente toda esa piedra que todo gira en sentido contrario. Y si gira el sentido contrario a la tierra que hay abajo, ¿qué va a pasar? Va a hacer ¿vale? Levita. Eso es invertir el giro.
Eso lo antiguo. Parece súper sencillo. A ver, lo hacía un señor bajito con elementos de la chatarrería. ¿Vale? Ese es Edward, el que has dicho. Exactamente, el castillo de Corales lo hacía él, o sea, y movió todo aquello. ¿Te gustaría transmitir a las personas que nos están viendo ahora mismo una reflexión, alguna idea clave que quieras que quede bastante claro? Sí, hombre, el mensaje que él decía que para entenderlo realmente ha habido que aprender todo lo que nos han enseñado, pero ahora para realmente entenderlo hay que desaprenderlo y volver a reaprender todo. O sea, es un poco empezar de cero. A partir de ahí, el concepto básico de que para que algo sea sostenible, solo existe un principio, el de la eficiencia. Si algo no es eficiente, él solo desaparece. Esto digamos que es un juego, ¿vale? Pero en este juego en el que todos estamos, solo se gana de una forma. Si todos jugamos al gana-gana. Esa es la palabra mágica, gana-gana. Todo lo que hacemos es porque yo hago algo y gano, pero sabiendo que tú haces algo y ganas. Luego, el truco está en que tú realmente pienses para que yo gane y yo realmente piense para que tú ganes. Haciéndolo así, los dos ganamos. Ese es ese vortex que vamos creando de ganar. ¿Y qué es lo que pasa con los que no juegan a eso? Que ellos solos se destruyen y desaparecen. Luego, ese jugar todos al gana-gana es lo que al final lleva a esa eficiencia y es lo único que es sostenible y es lo único que después del tiempo se mantiene. Lo demás está ahí, pero poco a poco acaba desapareciendo. Pues nada más, yo solamente puedo decir que muchas gracias por haberme dado esta oportunidad de entrevistarle. Y antes de despedirme me gustaría que dijeras un email de contacto o alguna página web para que las personas que nos están viendo pues pudieran hacer alguna pregunta o demás. Sí, tengo un blog que es valdeandemágico.blogspot.com. Lo de Valdeán de Mágico, pues que todo esto no he llegado así por las buenas. Realmente todo empezó estudiando el retablo, las figuras. El origen de todo esto tiene miga, porque allí donde yo vivo, en Valdeán, donde yo nací, hay una pila bautismal. Y en esa pila bautismal hay un manuscrito que se llama el manuscrito de la sabiduría. Entonces, en ese manuscrito de la sabiduría, pues tú, cuando naces, te llevan allí, te echan el agua bendita, que por aquella época no lo entiendes, luego te das cuenta que el agua lleva muchísima información, y te presentan ese manuscrito de la sabiduría. Y tú dices, uy, qué ilusión, ya soy sabio. Pero luego cuando vas, mira y dices, joder, está en blanco, tú, aquí no pone nada, ¿no? Pero se te queda. Luego vas oyendo, dice, el Kybalión te dice, espera, la sabiduría está hecha solo para los que saben escuchar. Y dice, y esa pila bautismal no significa nada. Bueno, pero resulta que la pila bautismal, digamos, entrelazada, a nivel cuántico y tal, o sea, broma, pero la que está justo al lado, la del pueblo de al lado, es la pila que es donde nació Santo Domingo de Guzmán. Y te dice, bueno, la pila no significa nada. Bueno, pero curiosamente en esa pila, no en la del manuscrito de la sabiduría, en la que está entrelazada a 3 kilómetros, esa pila es donde bautizan a los herederos de la corona de España. Entonces, al príncipe Felipe le bautizaron allí. A la princesa ahora, cuando ha nacido, lo que le hacen es, cuando nace es, le llevan a esa pila, cogen agua del Jordán y luego, una vez bautizado así, le presentan a una virgen negra. Luego, me enseñaron un manuscrito de la sabiduría, me presentaron a otra virgen negra y me dieron esa manzana de la sabiduría. Y tú dices, bueno, pero esto no significa nada. Yo siempre digo, hombre, no significa nada en el caso mío del manuscrito de la sabiduría, pero en el caso de la otra pila significa que va a ser heredero de la corona de España. Entonces, es posible que esos símbolos sí que signifiquen cosas. Y a partir de ahí fue cuando empecé a estudiar y le puse el nombre de Valdeán de Mágico, diciendo, bueno, no vamos a ser herederos, pero tenemos el manuscrito de la sabiduría. Y empecé ahí y acabé con las teorías estas de la mecánica cuántica y tal. Pues nada, José, muchísimas gracias, ha sido un placer y bueno, le vamos a dar un aplauso, ¿no? Un fuerte aplauso. En estos últimos años he tenido varias pesadillas con la reina de Inglaterra y os aseguro de que acojona y mucho. Y cada vez que veo alguna imagen suya o la veo en algún vídeo, pues no me transmite ninguna buena energía. De hecho es todo lo contrario, me da pánico. Y cuando le veo la cara y esa mini sonrisa que saca a veces, esos ojos, no sé, la verdad es que no me gusta nada. Bueno, y me imagino que no soy la única persona a la que le da miedo esta mujer, ¿no? Yo creo que a todos nos da un poco de miedo. Creo que nadie le invitaría a cenar.
Pues si te gusta el vídeo, dale like, y si te da miedo la reina Inglaterra, dale like también. Quiero saber cuánta gente le ha gustado el vídeo y le da miedo la reina Inglaterra. Las dos cosas a la vez. Hasta el próximo vídeo, os mando un beso muy fuerte. Muchas gracias por estar ahí.